Aquí comienza Despertando Conciencia con Rocío Adriana Páez. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rocío Adriana y esto es Despertando Conciencia. Y espero que todos ustedes estén en ese camino y en ese proceso de generar, como siempre les digo, pensamiento crítico, empezar a cuestionar más qué es lo que está pasando, por qué es lo que está sucediendo. Recuerdan que todo el tiempo les digo, nada es lo que parece. Casi que la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué es real de todo lo que nos venden a diario a través de los medios de comunicación, a través de las películas, de la música? Casi que estamos metidos en una película en donde muchos todavía no se han dado cuenta que esa realidad que aparentemente se vive no es tal. Entonces, yo sé que el camino no es fácil. Siempre les he invitado a ustedes a que no me crean nada, a que cuestionen también lo que yo digo, a que también cuestionen lo que es postulado por nuestros invitados, pero sobre todo lo más importante es que empiecen a pensar de qué hablamos, por qué lo decimos. Créanos que lo hacemos de manera muy, muy responsable, tratando de que ustedes empiecen a comprender cuál es el camino que estamos transitando todos los seres humanos en este planeta. Y sobre todo una invitación también muy importante. Espero que no se separen de esa parte de ustedes espiritual, de esa fe. Recuerden la importancia de creer siempre en ese Dios todopoderoso. Recuerdan que les digo que tengan mucho cuidado cuando escuchan inclusive a personajes aparentemente muy famosos que hablan de un Dios y que a veces dicen, papito, por ejemplo. Tengan mucho cuidado, porque no siempre ese Dios que aparentemente ellos están adorando o en el que creen es el mismo que usted y yo tenemos en el corazón. Ahí hay mucho tema de oscuridad, mucha santería, mucha masonería, mucho gran arquitecto que anda por ahí también metido en todo esto que está pasando en el mundo. Así que empiece a despertar conciencia y no se desconecte de su parte espiritual. Creo que esta es de las cosas más importantes, de la fuerza más importante que puede tener el ser humano. Y como ya lo saben, como siempre, conectados desde Colombia en este episodio, pero también estamos conectados con nuestra emisora en Pakistán, estamos en Argentina, estamos en México, estamos en Canadá. Esto es Radio Global, emocionando tus sentidos. Hoy tengo un invitado muy especial y yo creo que él se va a sonreír, porque es que él conoce de esos acercamientos que yo he tenido con él en distintos momentos de mi vida, con preguntas que siempre le hice en medio de estar completamente dormida. Dormida porque todavía yo tenía mucha fe y muchas convicciones en mucha gente que estaba muy cercana a lo que es el gobierno en Colombia. Ustedes conocen mi labor como periodista. Durante muchísimos años manejé la imagen de varios congresistas en nuestro país, también en campañas, en la alcaldía y en distintos escenarios políticos. Así que todo eso me ha permitido conocer muy de cerca cómo se maneja el escenario político. ¿Sí? Algunos periodistas en algún momento decidimos enfocarnos en esto y créanme que lo hacemos de muy buena fe, pero a veces es necesario estrellarnos contra el planeta para empezar a identificar a estos personajes que en su mayoría, no digo que afortunadamente todos, pero sí en su mayoría, no son lo que parecen. Durante mucho tiempo estuve dormida y Ricardo Puentes fue una de esas personas que a través de sus contenidos, de esas investigaciones profundas, me ayudó en este camino de ahora estar más despierta, de que ese tema de la disonancia cognitiva, como él muy bien lo menciona, ya no esté retumbando en mi cabecita. Así que hoy los quiero invitar para que lo escuchemos desde el conocimiento profundo de un profesional que merece todo el respeto de una colega como yo y ojalá de los demás periodistas, que ojalá aprendan a tener la misma valentía que ha tenido Ricardo Puentes para destapar tanta olla podrida que se ha presentado en nuestro país. Y ustedes me imagino que saben de qué estamos hablando. Ricardo Puentes, para mí es un placer tenerlo en este escenario. Bienvenido. Me da tristeza que tenga que estar al otro lado del charco, porque es que uno no se merece que a uno lo saquen de su país. Pero me alegra que esté bien y que siga en la causa, trabajando. Bienvenido. Muchas gracias, Rocío. Bellas palabras, bella introducción también, muy espiritual y como tú dijiste, eso tiene muchísimo que ver con lo que está sucediendo. Encantado de estar aquí en tu programa, Rocío. Muchas gracias.
Bueno, Ricardo, pues también nos conecta ese escenario para que también nuestros online oyentes, online televidentes empiecen a comprender que las cosas que están sucediendo en absolutamente todo el planeta es algo así como, además de la guerra psicológica de las que hemos venido hablando durante todos nuestros contenidos en nuestro espacio, es también una guerra entre lo espiritual, como entre el bien y el mal. Y de eso se trata. ¿Lo vamos a permitir? ¿Cómo es el tema? ¿Usted qué va a decidir? ¿Recuerdan las dos pastillitas, la roja o la azul? Usted decide tomarse esa pastilla azul para seguir descontrolado o haciéndose el loco o como que esto no es conmigo, o más bien acepta la invitación de tomarse esa pastilla roja para empezar a asumir que las cosas que están sucediendo hay que aprender a revisarlas un poco más con lupa y seguramente que va a empezar a mirar su vida y el mundo de una manera distinta. Hay un episodio, Ricardo Puentes, que usted lo conoce muy bien y que estoy segura muchos de nuestros online oyentes, online televidentes lo desconocen. Y les estoy hablando del numeral que hoy vamos a manejar durante nuestro programa, numeral Destino Colombia. Muchos dirán, ¿de qué se trata? ¿De para dónde vamos? Sí, tiene que ver de para dónde vamos, pero también de cómo hemos venido viviendo en los últimos años. Pero les tengo noticias, es que este numeral Destino Colombia no aparece a capricho ni de Ricardo Puentes ni de Rocío Adriana. Aparece desde algunos experimentos que nos los vendieron como posibles escenarios que se podían llegar a presentar en nuestro país, estamos hablando desde Colombia, y que seguramente se podrían presentar algunas soluciones, algunas también de esas situaciones un poco fuertes como el terrorismo, como la corrupción, y muchos otros escenarios que vivimos día a día los colombianos y que seguramente que si usted nos está escuchando en otro país dice, pero si aquí en México lo vivimos, pero si en Chile es igual, pues bueno, conéctese con nosotros porque este Destino Colombia también tiene que ver de cómo se escribe la historia, cómo se diseñan los escenarios en su país y en el mío. Ricardo Puentes, ¿qué es numeral Destino Colombia para que nuestros oyentes empiecen a comprender? Bueno, Destino Colombia es un proyecto que diseñó la Fundación Buen Gobierno, creada por Juan Manuel Santos y Enrique Santos, ordenada por los hermanos Castro, por Fidel Castro en ese año, en 1997, y ese es el medio por el cual en Colombia se organiza lo que sería el futuro del país en los siguientes 17 a 20 años. Le colocaron el nombre de Destino Colombia. Se reunieron en el 97 en el Centro de Convenciones Quirama, por allá en Pereira, cerca de Pereira. Fidel Castro llama a Nelson Mandela para que colabore con este tema en Colombia, que le colabore a Juan Manuel Santos. Él apoya todo este proyecto, se comunica con Santos y le sugiere Mandela que invite a Adam Kahane. Era del Centro de Generación de Liderazgo, más o menos traduce eso, experto canadiense que había orientado procesos en Sudáfrica, allá pues con Mandela, en Canadá, en Japón, en Chipre, en otros lados, y de ahí en adelante se organiza esa planificación del futuro de Colombia junto a 43 personas, conspiradores llamo yo, que estuvieron invitados en ese lugar. Un escenario en donde había de todo un poquito, habían políticos, habían empresarios, estaban presentes también militares, académicos, periodistas y hasta narcoterroristas se hicieron presentes para escribir la historia de nuestro país. Usted yo creo que no se lo había imaginado y se lo había escuchado, de pronto lo había escuchado muy por encimita. Pues con esta apertura de lo que era el objetivo de este Destino Colombia, vamos a entrar a ver este video que es muy corto, para que usted contextualice un poco de qué se trata. Se encuentra en las redes y hoy queremos compartirlo para que usted empiece a comprender de qué se trata este escenario de Destino Colombia. Veámoslo. Creo que logramos construir un pensamiento que puede definir lo que puede ser la Colombia para el nuevo milenio. Tenemos unos escenarios que son el resultado de muchas divergencias, de muchos debates, de muchas diferencias y de algunos consensos. Creo que el resultado al cual se llegó puede ayudar a que se dé una discusión sobre cuál es el futuro que queremos para el país. ¿Qué nos falta para que Colombia sea el país que todos soñamos? Un esfuerzo profundo y sincero por construir escenarios de futuro para el país.
que iluminen el pensamiento y la acción de todos los colombianos desde la riqueza de la diferencia, la pluralidad de los intereses, la multiplicidad de visiones y misiones que encarnadas en este grupo de hombres y mujeres que trabajaron generosamente, se constituye hoy en símbolo de la posibilidad de contar con un proyecto de país en el que quepamos todos, sin exclusiones, un país justo, equitativo y armónico que todos soñamos. Recinto Quirama, octubre de 1997. Los saludo desde el año 2013, menos de 2 décadas adelante del tiempo que ustedes viven. Es asombroso cómo puede cambiar un país, para bien o para mal, en un periodo tan breve de su historia. Adivino entre ustedes numerosos escépticos, personas que no creen en la posibilidad de un futuro para su patria, o que ante la oscuridad de las perspectivas prefieren no pensar más allá del día siguiente. El pesimismo y la ausencia de participación fueron actitudes muy generalizadas entre los colombianos de los últimos años del siglo XX. Debo decirles, sin embargo, que sí había un futuro, tan cierto que les estoy hablando desde él. Al revivir ese pasado que hoy me parece tan remoto, pienso que ese negativismo era, si no justificable, sí muy comprensible. A finales del siglo XX, el paisaje de Colombia tenía aires de desolación. Se vivía una aguda crisis, una incapacidad para resolver los problemas. La corrupción pululaba, marcando con su huella siniestra todos los sectores de la sociedad. La violencia se intensificaba, haciéndose cada vez más demencial, y los grupos armados amenazaban con repartirse el país. Una tercera parte de las tierras cultivables y del hato ganadero había pasado a manos de las organizaciones criminales, particularmente de los narcotraficantes. Colombia era catalogada como campeona mundial del secuestro, del homicidio y de la producción y distribución de cocaína. La delincuencia común pendía como la espada de Damocles sobre la cabeza de todos los ciudadanos, de modo que ni el más pobre ni el más rico podía sentirse a salvo de su acechanza. En un mundo donde la ventaja era el conocimiento, la educación resultaba insuficiente y anacrónica. El país se hallaba cuestionado internacionalmente y atrasado en los procesos de globalización. La riqueza se concentraba en pocas manos y la pobreza, con todas sus sombrías secuelas, se multiplicaba sobre el mapa. Carente de un proyecto nacional para enfrentar esos problemas, el país iba a tumbos por la historia, sin norte, sin caminos. Pero en medio de ese inquietante panorama, había también miles de colombianos que luchaban de diversas maneras por construirle un futuro a su patria. De esos miles, surgió un grupo que resolvió pensar el porvenir acudiendo a una herramienta de planeación estratégica denominada planeación por escenarios. Esta herramienta, nacida como un método militar, fue después adaptada a los ambientes empresariales. Tuvo tanto éxito que se resolvió aplicarla al campo político, en naciones con profundos conflictos. Sudáfrica fue el primer país en emplearla. Su resultado fueron los escenarios de Montfleur, proyecto que tuvo una poderosa y positiva influencia en el tránsito surafricano de la segregación racial a la democracia. El papel protagónico que los escenarios de Montfleur desempeñaron en la reconciliación de un país tan desgarrado y en la creación de un plan común hacia el futuro fue el que motivó a ese grupo que llamó a su proyecto Destino Colombia a realizarlo en la patria. Durante 1997, Destino Colombia reunió, bajo la dirección técnica del experto canadiense Adam Kahane, quien condujo el proceso en Sudáfrica, a un grupo de 43 personas para que a lo largo de 3 talleres que duraron en total 14 días,
desarrollara la construcción de los escenarios. Esto quería decir que entre todos debían crear algunas historias sobre posibles futuros de Colombia, porque esos son los escenarios, ni negociaciones ni compromisos, sino narraciones que describen caminos alternativos hacia el porvenir. Historias posibles, lógicas, pertinentes, que cuestionan las predicciones convencionales, incitan a la reflexión, desafían los mapas mentales establecidos por los prejuicios, la inercia y la costumbre. No predicen lo que va a suceder, pero sí permiten entender mejor hoy lo que en un mundo cambiante puede ocurrir mañana. Y eso fue lo que el grupo se dedicó a hacer, encerrado en una especie de retiros espirituales en el recinto Quirama, cerca de Medellín. Lo extraordinario, lo que la enorme mayoría de ustedes consideraba totalmente utópico y lo que tanto los sorprendió cuando se enteraron, perdón, los sorprende, me olvidaba que lo están viviendo como presente, fue su inconcebible composición. Incluía hasta miembros de las fuerzas más disímiles y supuestamente más irreconciliables. Era un grupo tan heterogéneo y contradictorio como el país mismo. Esas 43 personas, entre las cuales se cruzaban posiciones muy distantes, se unieron y trabajaron juntas, sin asomo de violencia, con respeto, humildad y tolerancia. Decidieron olvidar el pasado, bajo cuya sombra cualquier conversación era imposible. Esta experiencia sin antecedentes en el país enriqueció y modificó a cada uno de los miembros del grupo. El trabajo conjunto de Quirama dio como resultado final la construcción de 4 escenarios, 4 opciones, 4 caminos o posibles rumbos para el país, todos factibles, deseables o no. Uno de ellos es el porvenir en el que habito. Les daré a conocer uno por uno esos 4 futuros. Bueno, Ricardo, nuestros online oyentes ya han tenido la oportunidad como de entrar en el momento de decir, oiga, tal vez por los canales de YouTube y tal vez por otras redes yo no había tenido la oportunidad de verlo. Me parece interesante, me parece perverso, alguna gente dirá. Sigamos hablando de este numeral Destino Colombia, contándoles que nuestro chat ya está habilitado para que ustedes empiecen a interactuar con nosotros y nos cuenten si habían escuchado de Destino Colombia, si se habían enterado de esto, porque estos 4 escenarios exactamente son los que se han venido presentando en los últimos años en Colombia. Por eso es que escenario de prospectiva, de algo imaginario, se convierte en una hoja de ruta, en algo absolutamente real que nuestro país ha venido viviendo en los últimos años. Entonces, entrémonos un poquito a este escenario ya de Destino Colombia, si le parece a usted, Ricardo Puentes, nuestro invitado el día de hoy, hablar de cada uno de estos escenarios y explicárselo a nuestros oyentes. Bien, bien, perfecto. Precisamente la estrategia de Destino Colombia con estos escenarios de la Fundación Buen Gobierno, pues era planear ese futuro, como lo dijimos, de Colombia en los próximos 17 a 20 años. Estamos hablando del año 1997 y empezó a funcionar de inmediato, porque en octubre más o menos de ese año, Santos entrega una carta al gobierno para proponer desde ya el despeje de una gran parte del territorio colombiano para lo que serían los diálogos de paz con la narcoguerrilla de las FARC. Eso va dentro del primer escenario. Destino Colombia se divide en 4 escenarios. Amanecerá y veremos, más vale pájaro en mano, todos a marchar y la unión hace la fuerza. Lo que uno mira acá es que desde el año 1997 incluso planearon las 2 presidencias de Álvaro Uribe, cuando en su momento no existía la reelección. Y a ese candidato le dijeron que sería el candidato de mano firme y corazón grande. O sea, hasta el eslogan se lo planearon en 1997, cuando la mayoría del país no sabía ni siquiera quién era Álvaro Uribe Vélez. En ese momento, en el 97, estaba de presidente Ernesto Samper. En eso consiste el primer escenario de Amanecerá y veremos, y
y la reunión de estos 47 personas, dijeron, pues aquí ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que arreglar en esto, pero vamos a planear desde el próximo gobierno. Y planearon lo que sería el próximo gobierno, que le seguiría a Samper, planearon el despeje del Caguán, como digo yo. Planearon, repito, las dos presidencias de Álvaro Uribe Vélez, los diálogos con las FARC. El gobierno de Pastrana, inclusive, pues para poder llegar al escenario del Caguán. Claro. Exacto. Claro, ese fue el primer gobierno que entra y el último serían los diálogos en La Habana, que serían afianzados por alguien que estuvo en la Fundación Buen Gobierno, que es el señor Iván Duque, el actual presidente de Colombia. Me gusta detenernos ahí, querido Ricardo, porque creo que la mayoría identificamos Fundación Buen Gobierno con Juan Manuel Santos. De una vez decimos solamente Juan Manuel Santos, pero es bueno que nuestros online oyentes empiecen a comprender esa cercanía, esos afectos y esa misma ideología que ha venido siempre identificando a un Juan Manuel Santos, a un Iván Duque, a un Álvaro Uribe Vélez, que aunque nosotros muchos no nos habíamos dado cuenta, al final uno podría decir, por sus frutos los conoceréis, ¿no? No es el discurso. Por eso la invitación siempre en nuestro programa, Ricardo, a nuestros oyentes es, aprenda a cuestionar absolutamente todo lo que escucha. Deje de tragar entero. La gente se levanta prendiendo los medios de comunicación, les digo yo, los desinformadores mayores, ¿no? Además porque están patrocinados por estas mismas élites, por todos estos poderosos a los que les interesa que únicamente usted y yo sepamos lo que a ellos se les antoja. Al mediodía la gente almuerza con desinformación y cuando llega en la noche a la casa antes de dormirse, se acuesta también desinformado y no se da ni cuenta de la realidad de lo que estamos viviendo en Colombia y en el mundo. Para los que acaban de entrar en nuestra sintonía, hoy estamos hablando de Numeral Destino Colombia. Cuéntenos desde dónde nos está escuchando, si sabe de qué se trata esto. Hoy estamos hablando de un escenario que se creó de manera de prospectiva desde el año 1997 con un grupo de 43 colombianos de distintas disciplinas, incluidos narcoterroristas. También se reunieron, tan queridos ellos, ¿no? Tan lindos, siempre diseñando nuestra vida a la manera de ellos. Esta reunión fue en el Carmen de Viboral, en el oriente antioqueño, y tuvieron 3 talleres que duraron exactamente 14 días. Hoy nuestro invitado Ricardo Puentes, que es experto en este escenario, nos está contando exactamente qué es Destino Colombia. Avancemos entonces, Ricardo. Bien, luego viene entonces la segunda etapa. En 1997 dijeron que era necesario un gobierno en el cual se debía empezar a plantear los diálogos de paz con la narcoguerrilla. Dijeron literalmente es necesario en esta etapa plegarse a las condiciones de las FARC y esto debe ser acompañado de la participación de todos los sectores del país. Eso fue lo que pasó en la presidencia de Andrés Pastrana. Dijeron que deberían irse, eso era como una preparación al país para calentar motores, para iniciar el ambiente de la campaña, clamando por la paz. Dieron los eslóganes en ese momento que decían basta de sangre, no más guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Y dejaron claro estos conspiradores, digo yo, del 97, que desde ese gobierno siguiente al de Samper, la prensa, los periodistas, deberían realizar campañas pidiendo un gobierno de coalición con participación de la guerrilla, tal y como se había hecho durante el gobierno de Barco de César Gaviria con el M-19. En ese gobierno, que era el que le seguía a Samper, debería propagarse la idea de una constituyente a la medida de las FARC, una organización del sistema, una reorganización del sistema de justicia, un asunto de la reforma agraria, de la repartición de, digamos, una reacomodación del sistema gubernamental en Colombia, obviamente con la construcción de lo que ellos llamaron una nueva democracia. Entonces, ¿ibas a decir algo? No. Aquí atenta, aprendiendo, querido Ricardo. Entonces, esto pasó, si todos hacemos memoria, si no repasamos, podemos repasar los libros de historia, los periódicos, todo esto pasó durante el gobierno de Andrés Pastrana. No pudieron hacer la constituyente, pero sí se trabajó en eso. De hecho, desde ese mismo octubre de 1997, como lo mencioné al principio del programa, Juan Manuel Santos llega con la propuesta redactada por Castro, pero firmada por Santos, está publicada también por las redes, sobre despejar un territorio para el diálogo con las FARC. Al mismo tiempo, había que empezar, dice ese primer escenario,
ese segundo escenario, había que empezar a desprestigiar a militares que estuvieran en contra del comunismo, anularlos, atacarlos desde el frente jurídico, desde la misma prensa. Un poco, Ricardo, lo que estamos viviendo hoy también con nuestras fuerzas militares y policiales, ¿no? Claro, claro. Y recordemos que Iván Duque, un muchachito de 19, 20 años que le entregan columna en El Tiempo, vaya uno a saber por qué. Bueno, ya sabemos por qué, pues era parte de la Fundación Buen Gobierno de los Santos. Iván Duque se encarga de ese trabajo de empezar a desprestigiar a militares que estuvieran combatiendo el comunismo y empieza a desplegar columnas en contra de, por ejemplo, del general Harold Bedoya, ya fallecido, y al mismo tiempo publicar columnas a favor de George Soros en esa época. Entonces, eso estaba muy claro. En el año del 98, unos meses antes de concretar... Ricardo, si me permite meterme un pedacito ahí antes de que usted siga avanzando, a los que vivimos en Colombia, creo que nos entendemos. Este actual gobierno del señor Iván Duque parece el tercer mandato del señor Juan Manuel Santos. Es así de claro. De hecho, cuando usted revisa y dice, sí, es que él empezó a gobernar y pues no podía sacar a todo el santismo de Palacio, del gabinete, y uno dice, pues sí, hasta se entiende, ¿no? Pero cuando usted se da cuenta que ejerce sus 4 años de mandato con el santismo muy cercano a él, entonces uno dice, aquí estamos como viviendo el tercer mandato de Santos, ¿no? Y no estamos lejos de esa realidad, de verdad. Sí, yo diría que el quinto de Uribe. Pero bueno. Tal cual, tal cual, tal cual. En el 98, pues, Duque ataca, como decíamos, a general Harold Bedoya, que era, digamos, el estandarte de las fuerzas militares en contra del comunismo, un hombre muy, muy valioso, como pocos militares. Se enfrentó este señor al narcogobierno de Ernesto Samper. Iván Duque lo atacó muchísimas veces, lo llamó sanguinario, lo llamó fascista, demagogo, asesino, muchísimas cosas más. Yo publiqué esa columna que se llama Metamorfosis de un militar cuando él era precandidato por el Centro Democrático y Uribe salió a decir que no, que en realidad eran cosas de la juventud de Iván, pero que eso no era importante. Pero bueno, el asunto es que eran cosas de sus buenos muchachos. Sí, de los muchachos. El asunto es que de ahí, digamos, de la Fundación Buen Gobierno, fue becado por Soros. Luego se fue Duque, luego se fue al Ministerio de Hacienda de Pastrana, donde estaba como ministro Juan Manuel Santos. Tenía que estar ahí porque él fue el ideólogo de todo esto. Luego lo mandaron al BID. Lo mandó Juan Manuel Santos en premio a un torcido que le ayudó a hacer en su ministerio, lo llamé yo el barril de los puercos, donde ayudó a robar un poco de dinero bajo el nombre de los cupos indicativos. Eso está publicado también por ahí. En premio eso lo mandaron al BID y allí su padre, del mismo nombre, Iván Duque Escobar, presiona a Álvaro Uribe porque era muy amigo de él y de ese convito de Belisario Betancur y Samper, lo presiona para que lo ayude, para que lo haga surgir. Y además estaba dentro de los planes, pienso yo, del mismo Iván Duque, llegar a ser presidente. De hecho, sí, él quería ser presidente en ese momento. Entonces Álvaro Uribe lo llama, lo prepara como candidato a la presidencia, lo pone como su senador estrella. O sea, el señor Iván Duque estaba agendando almuerzos, no es chiste, estaba agendando almuerzos en el BID y sale como senador estrella del Centro Democrático. Y le bajó la caña, Ricardo, absolutamente a otros que seguramente estaban esperando esa oportunidad de ser candidatos, como un Rafael Nieto Loaiza, por ejemplo, sí, y otros de ese escenario del uribismo. Continuemos, Ricardo. Después de esa viene una tercera etapa que ellos lo llamaron todos a marchar. O sea, tenían planeado que durante esa segunda etapa habría diálogos con las FARC, pero no se concretaría nada. Eso estaba absolutamente planeado. Entonces, aquí no se va a lograr nada, no importa. Viene la tercera etapa, que se llama Todos a Marchar, y dice que luego del planeado fracaso, entre comillas, de los diálogos de paz, pues esto habría servido para sensibilizar a los colombianos, especialmente desde la prensa y de toda esta campaña publicitaria que se hizo para que supuestamente la sociedad civil
clamara por esos diálogos. Entonces, en esa tercera etapa, dice los de Destino Colombia, había que implementar ese gobierno de mano fuerte, que sirviera, que fuera ejemplo para los países vecinos y que sensibilizara más el tema de la lucha contra la narcosubversión y ambientara los diálogos que habrían de venirse. Entonces, mano firme, corazón grande. Mano firme, corazón grande. Sí. Entonces, en ese gobierno de mano fuerte, de mano firme, ese gobierno tendría que poner a marchar a los colombianos a un ritmo casi militar, dijeron textualmente ahí. Entonces, dicen, hay que empezar a seleccionar a ese presidente de mano fuerte desde ya, dijeron en 1997. Y los rasgos eran los siguientes: un líder de mano fuerte que sin embargo fuera visto por los colombianos como de gran corazón. Entonces, ¿cómo se nos meten por ahí? Y yo creo que nuestros online oyentes hasta se reirán, porque saben que lo más importante para convencerlo a usted y a mí es el manejo de las emociones, así como en este actual momento, que ya no es 97, sino en el 2021, nos están hablando de la importancia de ser empáticos y de estar dispuestos a aceptar a cualquier migrante que llegue a nuestro país, a nuestra región, porque debemos ser empáticos y a la vez es un tema de carácter humanitario. Entonces, con esos discursos cualquiera pues hasta cede, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, en esta etapa, dicen los conspiradores de Destino Colombia, ese gobernante de mano fuerte y corazón grande debería golpear financieramente y militarmente a los narcoterroristas, a los grupos armados al margen de la ley, someterlos en el campo de batalla y luego lanzarles la propuesta de los diálogos de paz. Eso lo dijeron en el año 1997. Entonces, ese gobernante de mano fuerte recoge los postulados de la socialdemocracia, dijeron en el 97, pero debería promover el libre mercado, estimular la empresa privada para fortalecer la economía nacional. Esos son los postulados del uribismo. Esos son los postulados desde el primer gobierno de Álvaro Uribe. Fue ese, la socialdemocracia. Él lo ha repetido en los últimos meses en sus trinos, no lo oculta, sino que la gente no quiere entenderlo. Él ha dicho: yo soy socialdemócrata, ni izquierda ni derecha, sino socialdemócrata para estimular la empresa privada, bla, bla, bla. Todo eso lo planearon en el año de 1900. De hecho, Ricardo, de 1997, de hecho, si todos revisamos, cuando hablamos de nuestro país, de Colombia, nos referimos es que Colombia es un Estado social de derecho. Y lo decimos todo el tiempo y lo repetimos y pareciera que no nos diéramos cuenta. Y así nos han venido manejando en los últimos años. Es cierto, es cierto. También en el año 97 dijeron que este gobernante de mano fuerte y corazón grande, o mano firme, corazón grande, debería ser reelegido para un segundo periodo presidencial. En el 97 no existía la reelección presidencial y lo concretaron. A uno se le eriza la piel pensando en cuánto éxito tuvo esta conspiración, porque los gobiernos que vinieron fueron retratados casi milimétricamente desde el año de 1997. También dijeron, ese segundo periodo presidencial de este gobernante de mano fuerte y corazón grande debería destacarse por corrupción, por ser un gobierno corrupto, para que viniera una siguiente etapa, el siguiente paso. Esto pasó en el año... Pues todos sus ministros presos, etcétera. O sea. Todo esto pasó en el año de 1997. Ahí dijeron, por ejemplo, que al mismo tiempo que se golpeaba la narcosubversión, ellos lo llaman subversión, pero la narcosubversión, también debería abrirse las puertas a las organizaciones que combatieran, que tuvieran como el mismo objetivo el Foro Sao Paulo, de destruir las fuerzas militares. Y eso fue lo que hizo. Él le abrió las puertas a Human Rights Watch, por ejemplo, a Vivanco, al mismo tiempo que se inventa... Que me tiene bloqueada en redes. ¿A usted también? No, a mí no. A mí me tiene bloqueada. No aguanta que uno lo cuestione ni un poquito. ¿Y entonces? Sí. A mí me bloqueó fue Uribe, no Vivanco. No, hasta allá yo no he llegado. A mí Vivanco es el que me tiene bloqueada. Entonces, Uribe hace eso en su gobierno. Exige bajas. O sea, es que el tema de los falsos positivos, la gente
la prensa ha dicho muchas mentiras, como que es una política de la institución militar que consiste en matar civiles, disfrazarlo de guerrilleros para tener unos fines de semana de vacaciones. Eso es ridículo, eso es absurdo. Lo que exigió Uribe y sus comandantes era bajas de guerrilleros, de bandidos. Y el mismo Montoya, eso es cierto, absolutamente cierto, el general Montoya dijo, yo no quiero capturas, yo quiero bajas. Y regañaba a la gente que le llevaba guerrilleros capturados. Los falsos positivos en realidad son eso, son, digamos, ejecuciones extrajudiciales, estamos de acuerdo, pero de bandidos. O sea, puede que yo sé muchos casos que cogieron y dijeron, aquí no vamos a tomar presos, vamos a bajarlos a todos. A ver, pueden ser cuestionables de diversos aspectos esto, otros les parecerá muy bien. Yo conozco un caso de un falso positivo que lo viví con la persona esta, con el capitán. Yo fui a entrevistarlo allá a la cárcel donde están los lanceros, en Tolemaida. Ok. Allá fui y el tipo, hace muchos años, y empecé a dar una charla allá a los presos, a los militares presos, y alguien habló, dijo, yo estoy condenado como a casi 30 años, y yo dije, ¿usted qué hizo? Usted quemó un pueblo, violó a las mujeres, ¿qué hizo? Al final de la reunión se acercó y me contó. Dijo, yo era un hombre, un oficial de inteligencia, oficial, mayor, ahora alcanzó el grado de mayor cuando fue capturado, en ese momento era capitán. Estaba por la zona de Urabá y me hacía pasar por un mayordomo de cualquier finca. Yo estaba atrás de esas organizaciones de izquierda, los milicianos. Son guerrilleros que son los que boletean, los que asesinan sin estar en combate. Ellos van y meten una finca y matan y salen vestidos de paisanos al otro día y todo el mundo sabe quiénes son, pero les tienen mucho miedo. Entonces llegó a esta zona y él, haciéndose pasar como mayordomo, se le acercó un campesino, un jornalero, y le dijo, a mí me está extorsionando fulano de tal, que es de la guerrilla y me está exigiendo $1 millón. Yo no tengo $1 millón. Entonces el capitán en ese momento le dijo, tranquilo, no se preocupe, dígale que no tiene y ya, y si le forma problema, me avisa. Entonces el jornalero, cuando este tipo el miliciano le volvió a cobrar, le dijo, yo no le voy a pagar. Lo único que tengo es una guadañadora y para un televisor viejo y una plancha, no sé qué más tendría. Y vivía solo con un niño de 5 años, que la mujer lo había dejado con el niño. Entonces el miliciano le dijo, ok, perfecto. Y como a los 4 o 5 días regresaba el jornalero con su hijito de 5 años de su trabajo en el campo, un trabajo muy fuerte. Les pagaban como $10,000 el día en ese momento. Y lo dijo, bueno, usted lo cogió en una vereda del camino, le dijo, usted es el que no me va a pagar, ¿no? No tengo. Llegó y lo mató. Lo asesinó a balazos y el niño salió corriendo y lo alcanzó y lo llenó de balas y puñaladas y machete. Yo vi las fotos. Una cosa espeluznante. Y dijo el capitán, yo lo busqué después, porque yo me sentí muy culpable de eso. Busqué después a este tipo y lo ejecuté. Yo escribí en ese momento que a este señor deberían haberle dado una medalla y no haberlo puesto preso, y sigo sosteniendo eso. Esos son los falsos positivos. ¿Son extrajudiciales? Sí, eso es cierto. Eso es cierto porque no hay un juez que diga, este señor hay que condenarlo o la pena de muerte, pero un tipo de estos, yo no sé, yo no creo que merezca nada menos que la muerte. Entonces, estamos de acuerdo, Ricardo, y además es como permitirnos también desde ese escenario aprender a mirar más allá. Volvemos al tema de las emociones, cómo nos venden todo, inclusive cómo ese pseudoperiodismo que hoy vemos de muchos de nuestros colegas, en donde ahora están con el jueguito de la imparcialidad y entonces entrevistan al violador y a su víctima, ¿no?
Es que para darle voz a las dos partes y uno dice, pero ¿qué es esta locura? No sé si cuando usted y yo estudiamos, a mí me enseñaron un escenario distinto, a mí ni me hablaron de imparcialidad, mucho menos de objetividad, a mí me dijeron, usted tiene que ser el veraz, hable de la verdad y punto. A mí no me dijeron que había que tener el jueguito de darle voz a todo el mundo, de darle estatus ahora como ahora le tocaría a uno entrevistar a uno de estos terroristas que están en el Congreso, ¿no? Y es que senadores y congresistas y todo, o sea, me salgo yo de la cabina del set, pero no me atrevo a eso porque, pues, porque no se vale. Y eso que usted está diciendo me lleva a mí a lo que uno a veces piensa. Muchas de esas historias, por ejemplo, de estas supuestas mamás de Suacha, ¿no? De tanto muerto, de estos supuestos falsos positivos, los llevan a uno también a pensar que no hay muerto malo, que uno siempre que escucha, o sea, yo no he escuchado, es muy rara la mamá que denuncia al hijo o que se atreve a decir si es que era muy malo y estaba metido en malos pasos y andaba haciendo cosas que no se deberían hacer. Todas salen a llorar y a reclamar y a decir, tan bueno que era mi muchacho, ¿por qué me lo mataron? Y ojo que aquí no estamos justificando que a alguien lo maten, estamos diciendo es, hay que mirar el trasfondo de ciertas personas, por qué terminan en ciertos escenarios. Por eso hay que estar también tan pendiente de los hijos, ¿no? A las niñas que dicen, ay, es que la agarró Pepito, el caso de este señor Uribe Noguera, que violó a esta niña, Zamboní, y a uno le duele y le parte el alma ese escenario, pero uno también dice, ¿dónde estaba la mamá de esta niña? ¿Por qué la niña en la calle? Porque no era la primera vez que este señor se llevaba a la niña a ese apartamento. Entonces también es una reflexión, Ricardo, de qué estamos haciendo los padres de familia, ¿cierto? Con nuestros hijos. Estamos pendientes de ellos, los estamos cuidando, estamos atentos en qué pasos andan. Es como una reflexión que hay que hacer porque es fácil decir, sí, todos eran buenos muchachos y se murieron porque sí. Te cuento que en ese caso, por ejemplo, de Juliana Zamboliera, Zamboní, sí. era esto, el pedófilo Uribe Noguera, Sí. era parte de una red que todavía funciona de pedofilia en la clase alta colombiana. Lo conozco porque hay alguien muy, muy cercano a ellos y eso hacen ritos y toda la cosa que tú mencionabas al principio. La pedofilia tiene mucho, mucho que ver con este tema del poder. Son ritos satánicos también de sacrificio de niños. Tenemos que hacernos un programita de eso, ¿no, Ricardo? Hay que seguir destapando eso para dejar en evidencia estos psicópatas que nos están manejando y que aparentan ser personas intachables. Y hay un libro que yo voy a enviártelo, es gratuito, lo terminé, están terminándolo de diagramar y lo voy a regalar, se llama El homosexualismo que incluye la pedofilia. El homosexualismo, una agenda globalista, su mafia en Colombia. Tiene muchísimos datos verificables y podrá la gente entender por qué esta agenda es tan importante. Pero bueno, el asunto entonces de aquí de los escenarios de Destino Colombia, ellos también dijeron que había necesidad de este gobernante de mano fuerte que combatiera a la narcosubversión, pero que al mismo tiempo le abriera las puertas a los enemigos del ejército. Entonces, Uribe alienta esto que llama los falsos positivos para desprestigiar la institución, no fue para nada más, junto con Juan Manuel Santos, que era su ministro de Defensa. De Defensa, porque la gente siempre menciona a Uribe y se les olvida el pedacito. Juan Manuel Santos era el ministro de Defensa, el comandante de la tropa, punto. Y el general Freddy Padilla de León, un masón también de lo más bárbaro del ejército. Entonces, hacen que estos militares cometan excesos, fueron excesos desde el punto de vista legal, no asesinaron campesinos a vestirlos de guerrilleros, eso no es cierto, sino asesinaron guerrilleros que estaban vestidos de campesinos, que podríamos decir que es una cosa muy diferente. Al mismo tiempo, entonces, los entrega Álvaro Uribe Vélez a la justicia ordinaria. ¿Cómo hace eso? Les quita el fuero militar, nadie se acuerda de eso. Les quitó el fuero militar y los entrega a una fiscalía que es absolutamente de izquierda, dirigida por este homosexual también, que es Mario Guarán. Y adivinen quién ternó a Mario Guarán. Álvaro Uribe Vélez. Entonces, ahí está todo completico. Entregan a los militares y hacen el show, empiezan con los 27 del 29, fueron en un 29 de octubre, comienzan a anunciar que están consternados porque los militares están asesinando civiles, y había un número cabalístico que eran 29 militares de alto rango, coroneles, generales,
los que tenían que acusar, pero no encontraron a 2. Yo relaté eso en un artículo de Periodismo Sin Fronteras, entonces tuvieron que ser solamente 27, pero en realidad eran 29 en el 29 de octubre. Alguna cosa de santería hicieron por allá para que tuviera que cuadrar esta cifra. Ninguno de esos 27 oficiales se les pudo comprobar nada de esto, pero el ejército fue golpeado brutalmente, mediáticamente. Hicieron también una gran campaña de sus tales falsos positivos con el general Suárez Bustamante La Machaca, que yo le dediqué varios artículos y demostré qué tan torcido era y demostré cómo hicieron esos estudios de los falsos positivos, que llegaba La Machaca con Carlos Franco, guerrillero del EPL, maoísta, igual que Álvaro Uribe, y comenzaron a irse por las guarniciones, pero se iban a beber whisky y a meterse con prostitutas, pero no hicieron absolutamente nada averiguando sobre los temas que le competían a esa tal cosa de los falsos positivos, como contar las municiones, etcétera, etcétera, ver los informes. No hicieron nada de eso. Yo tengo el informe que desencadena este escándalo y es una babosada, es absolutamente una babosada. Voy a ver si lo publico un día de estos, porque en ese momento era prohibido, pero yo creo que ya... Hay que hacerlo, Ricardo Puentes. Un paréntesis para decirle a nuestros online oyentes, online televidentes que acaban de entrar en nuestra sintonía. Hoy estamos hablando de Numeral Destino Colombia, que fueron los 4 escenarios que se diseñaron en una reunión de más de 43 colombianos, en donde participó Raimundo y todo el mundo, obviamente a conveniencia de quienes estaban organizando esto, y a través de estas reuniones, de estos talleres supuestos de prospectiva y de algo así supuestamente imaginario, han diseñado cada uno de los escenarios de lo que usted y yo hemos venido viviendo en los últimos años en nuestro país. Nuestro invitado el día de hoy, si usted todavía no se ha permitido conocerlo, se lo recomiendo, es el director de Periodismo Sin Fronteras, Ricardo Puentes, periodista, analista internacional, hoy exiliado en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por hacer bien su trabajo, por hablar de la verdad. Continuemos, Ricardo. Bueno, entonces, en este tercer escenario, que es el del gobierno, los 2 gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, dijeron que la necesidad de este gobernante de mano fuerte, dicen los conspiradores, de Destino Colombia, es vital, ya que la magnitud de los males, entre comillas, dice ahí, exige un mandato firme que le dé un orden al caos institucional y ponga a todos los colombianos a marchar para prepararlos para la etapa siguiente. Eso fue lo que pasó. Nos dejamos conducir como borregos al matadero. Es una barbaridad. Así es. Entonces, finalmente, uno se asusta cuando ve esto, pero ya comienza a cuadrar todas las fichas y dice, es la única explicación, y entiende realmente qué fue lo que pasó, porque Uribe siempre se rodeó de maoístas del M-19, porque hizo política incluso con Iván Márquez, con Angelino Garzón, de las FARC, porque siempre estuvo rodeado de bandidos de izquierda, y aquí está, el tipo de izquierda es maoísta y forma parte del plan que empezó a diseñar Juan Manuel Santos con Castro. Por eso es que Juan Manuel Santos le quita, él traiciona a Uribe, pero no ideológicamente, porque el plan continúa, sino lo traiciona en puestos. O sea, no le quiso dar ningún nombramiento a Uribe, de los que Uribe quería que poner ahí, como José Obdulio Gaviria. José Obdulio Gaviria iba a ser el ministro, entonces Santos dijo que no. José Obdulio Gaviria estaba prometiendo ministerio, él tenía como que 3 ministerios ya prometidos por Santos. Entonces él iba a llevar a Paola Holguín, que iba a ser la próxima presidenta de Colombia. Bueno. No se me adelante, que de eso vamos a estar hablando en nuestro segundo programa. Perfecto. Para que ustedes, nuestros online oyentes, vean esto que les está adelantando Ricardo Puentes, lo vamos a hablar en nuestro próximo programa del próximo miércoles, que se va a llamar Numeral Falsa Derecha. Y ustedes me pueden estar abriendo los ojos, me van a decir, pero Rocío Adriana, ¿cómo así que falsa derecha? Si nosotros todo el tiempo vivimos atacando a esa izquierda nefasta, terrible, que quiere llegar al poder. Les tengo noticias. Desde hace muchísimos años, la izquierda gobierna en Colombia. Desde hace muchísimos años, solamente que con vestido de falsa derecha. A nosotros nos metieron ese cuento, muchos terminamos votando siempre por esos mismos que decían y que se vendían como muro de contención del socialismo del siglo XXI en nuestro país. Usted y yo lo votamos seguramente, ¿cierto? En el próximo programa, que no se lo pueden perder, van a comprender
de qué habla Ricardo Puentes, nuestro periodista invitado el día de hoy, porque es que él además no solamente estuvo con investigaciones profundas, que lo ha hecho desde hace muchos años, lo vivió cercano, hizo parte de ese partido, estuvo cerca, los conoce de fondo y el resultado, hoy exiliado en los Estados Unidos para resguardar su vida y la de su familia. Ricardo, hablemos desde este escenario de numeral Destino Colombia, porque podemos decir, hoja de ruta, plan ejecutado, tal cual con esos 4 escenarios es lo que los últimos años ha vivido Colombia. La pregunta es, ¿así es como se mueven los hilos del poder en Colombia y en el mundo? Y se lo pregunto yo, porque cuando usted menciona a uno de los líderes de este proyecto al lado de Juan Manuel Santos de Destino Colombia, el señor Adam Kane, este canadiense, él también participó, me puse a buscar y participó en procesos muy similares de diseño de escenarios en Sudáfrica, en Canadá, en Japón, en Chipre. Entonces uno dice, ¿así diseñan los escenarios de todos los países, Ricardo? Sí, así diseñan todo, así diseñan la política mundial, así diseñan la inflación. Eso no es leyes del mercado invisible, eso está planeado por un círculo de súper ricos. Pero nos falta el cuarto escenario, que lo mencionaste, que llega desde el tercer escenario donde están las presidencias de Uribe y se ponen a marchar a la gente. Este cuarto escenario, esas marchas que comenzaron contra las masacres, contra la guerra, contra los secuestros, contra las desapariciones, contra bla, 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 contra todo esto, en este cuarto escenario deberían afirmarse. Y esas protestas, dicen los conspiradores de 1997, deberían empezar a manifestarse durante ese gobierno de mano fuerte y deben surgir de los estamentos de la sociedad civil, ONG, asociaciones de ciudadanos, movimientos cívicos, con el apoyo de los medios de comunicación y el permiso y el apoyo subterráneo del gobierno. Lo llaman movimientos espontáneos ciudadanos que deben estar dirigidos, lo dicen ahí mismo, por un proceso educativo integral. Entonces, ¿quién no recuerda las marchas contra las FARC, contra el terrorismo iniciadas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez? Bueno, entonces en esta cuarta etapa, dicen estos señores de Destino Colombia, se debería hacer necesaria la promoción del Estado mixto, donde se aliente la empresa privada y se combine con el Estado comunitario socialista. Recordemos, el Estado comunitario es una de las premisas que promociona Álvaro Uribe Vélez desde su primera presidencia, el Estado comunitario. Es decir, esto es el sueño de la tercera vía, que también publicitó el señor Iván Duque. Entonces, en esta cuarta etapa, que es la etapa final, dice que se debería alentar y trabajar para la competitividad, para la equidad, para la economía naranja. Dicen estos señores que deberían reorganizarse los partidos, darle protagonismo a las organizaciones sociales donde se trabaje en gobiernos para beneficio de la comunidad, del Estado comunitario, y todo eso debería culminar en un efectivo pacto de paz. En la transición sin violencia de los actores armados hacia objetivos pacíficos. Eso lo dijeron en el año de 1997. Ahí dijeron, en el año 2013, actualmente, Colombia debe estar ya culminando los diálogos de paz con los insurgentes y debe estar encaminada hacia una pacífica democracia protagonizada por una sociedad civil que haya reducido a un mínimo la influencia del narcotráfico, la corrupción y la violencia. Una democracia practicada por todos y vigilada por todos que demuestre la fuerza de la unión. Eso lo dijeron en el 97 y se cumplió al dedillo. Entonces, cuarto escenario, ¿no? Cuarto escenario, la unión hace la fuerza. El cuarto. Entonces, en ese cuarto escenario dijeron que el futuro depende de cada acción y decisión, o sea, todo debía estar muy bien programado y que a partir de ahí, del año 97, dice, debería funcionar todo muy bien engranadamente como instituciones y como personas. Así pasó, así sucedió y así se desarrolló. No es sino mirar la historia, cómo fue que llegamos a esto, cómo fuimos engañados con el tema, por ejemplo, del precandidato, de las precandidaturas del Centro Democrático y cómo
estaba planeado para que fuera fuera Juan Manuel Santos, el ungido. Traicionaron incluso a Andrés Felipe Arias, que era Además, ese era el presidente. era Uribito, Uribito. Él era. Pero el mismo Uribe y Juan Manuel Santos le montaron el tema de sus tales cosas de agroingreso seguro. Que ya lo habían hecho todos los anteriores ministros de Agricultura, solo que a este se la clavaron porque les convenía hacer ese movimiento, porque los demás hicieron exactamente lo mismo y no es que lo estemos justificando, pero todos los anteriores hicieron el mismo manejo. Y no era un delito, digamos, era hacer acuerdos con una institución una organización de la OEA. OEA, exacto. Entonces dice que Andrés Felipe Arias, que es otro tema, pero dice que cometió peculado a favor, ¿cómo se llama? Enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir, pero solamente hay uno que se beneficia, que es la OEA, él no se beneficia, pero eso no importa, condenémoslo. Eso fue una trampa que le montó Uribe, le montó Juan Manuel Santos, porque era necesario que llegara Juan Manuel Santos. Y el pobre Andrés Felipe Arias, yo no sé si hasta ahora ya lo ve claro, pero en un momento cuando estuvo preso aquí en Estados Unidos ya estaba empezando a percibir que podría haber esa posibilidad, porque Uribe también le hacía el quite asistir a las audiencias donde hubiera resultado libre y no lo habrían extraditado a Colombia. Perdóname la palabra, hicieron los pendejos los del Centro Democrático con el tema Andrés Felipe Arias, pero él sigue ahí sometido. Esperamos que algún día despierte. Pero bueno, entonces, aquí mientras estamos hablando de todo esto del destino Colombia, yo lo que sentí en ese momento cuando descubrí fue una decepción profunda, una indignación. Míreme, yo todavía estoy de luto, vea, yo me la Claro. paso de luto. Yo todavía digo, Dios mío, ¿cómo pudo uno estar dormido tanto tiempo? Y también se dice, ¿cuál democracia? O sea, No existe, la democracia no existe. o está planeado. Para que nuestros online oyentes, eso lo hablamos hace un par de programas con Adrián Salvucci, el maestro argentino, lo estuvimos hablando de cómo él nos explica que esa democracia es el escenario que han creado precisamente estos globalistas, diseñadores de la Agenda 2030, para manejarnos. Ellos montan unos sistemas, diseñan absolutamente todo, le ponen un nombrecito y no lo montan, y siempre es con el disfraz de humanitario y es por tu bienestar, ¿no? Lo mismo que ha pasado con la pandemia, lo mismo que ha pasado con absolutamente todo lo que hemos estado viviendo. Ricardo, a partir de esto que estamos hablando, conectemos ese destino Colombia, porque los dos programas anteriores los manejamos sobre Agenda 2030, con Diego Cortázar, que usted lo conoce muy bien, del director de Razón Vertical, Dieguito. Hicimos un análisis profundo de esta Agenda 2030. Conectemos ese destino Colombia, que podría ser como la Agenda Colombia, con este globalismo, porque hoy en día, los que ya empezamos a percibir esta realidad, decimos, qué cosa tan perversa, Iván Duque ha sido el más juicioso implementando cada acuerdo globalista en nuestro país. O sea, no se le escapa nada, todo firmado, y lo veo yo en esos viajes y yo digo, este señor lo que ya está haciendo es abriendo su escenario, igual que Juan Manuel Santos, ¿cierto? Para empezar a recibir sus premios, su paga por ser un personero globalista, cumpliendo agenda en nuestro país, y ya lo que están haciendo es abriendo sus relaciones internacionales para empezar a recibir sus regalos. A uno le dieron Nobel de Paz por cumplir agenda, ¿verdad? Le dieron puesto en la Junta Rockefeller. ¿Qué vendrá para el señor Iván Duque? Porque él seguro que ya está trabajando en eso. Y le vendrán sus premios. Yo creo que yo pienso que no va a tener tanto protagonismo, es mi percepción personal, como Juan Manuel Santos, porque fue usado. Desde un principio yo dije, el tipo no es tan inteligente como decía Fernando Londoño Hoyos, que era un tipo inteligentísimo. A mí nunca me pareció. Si uno analiza sus discursos, no dice nada. Está lleno de lugares comunes, tiene muy fácil verbo, es muy fluido, pero no dice absolutamente nada. Entonces, no es creíble, ¿no? No es creíble. No tiene sustento. Entonces yo creo que yo pienso que él va a jugar algún papel, de pronto volverá al BID, no creo que ya agendará almuerzos, pero sí de pronto puede estar también en el tema de alguna organización del Foro Económico, por ejemplo, que ha hecho muy buenas migas con ellos como conferencista, pero no creo que tenga el protagonismo de Santos en realidad. Pero obviamente que no va a terminar en la cárcel a menos que ocurra un milagro, pero esa es la realidad de nuestro país. Mira, para nosotros, Ricardo, precisamente desde ese escenario de Agenda 2030,
con tanto pacto globalista que ha venido firmando este personaje que ya está saliendo de la presidencia de Colombia, ¿qué viene al lado de tanto pacto ya implementado? Porque a la gente le parece normal la migración, le parece normal que hayamos renunciado al manejo del fracking, por ejemplo. O sea, la gente no comprende porque como ahora la próxima crisis, que de eso también vamos a hablar en otro programa, que vendrá va a ser lo del cambio climático, ¿no? El calentamiento global será la nueva crisis. Ya el oráculo de ellos en su revista, en su portada ya están mostrando escasez de alimento, la crisis energética. Ya empezamos a comprender cuáles son sus pasos, ¿no? Yo ayer compartía en redes el jueguito de el Jenga. Están jugando con todos los containers, los contenedores en todo el mundo, y la gente que sabe de logística y está pendiente de cómo se maneja el mercado en el mundo, se da cuenta que se están teniendo problemas con los contenedores. Y en esta imagen hay exactamente 33 contenedores que uno dice, ¿y por qué 33? Y la gente dice, porque les gusta el número. No, no es que les guste. Por eso hay que entrar a profundidad, entender que detrás de esta gente hay mucha oscuridad. Entonces, Ricardo, usted que conoce tanto del tema, usted que lo percibe muy bien y lo analiza, Colombia, ¿hasta dónde puede llegar desde este escenario de la Agenda 2030 que ya se ha implementado en nuestro país? Cuando le hablaba del fracking, y ya lo he comentado en varios programas, la señora Claudia Blum, es canciller, firmó ese pacto o acuerdo verde globalista en donde promete que Colombia renuncie al fracking. Y entonces uno dice, esto no es por el planeta, señores. Lo que no explotamos nosotros vienen los de afuera y lo explotan. Lo que genera la renuncia a la práctica del fracking cuando nosotros somos un país petrolero que tenemos importante ingreso desde el petróleo, lo que quiere decir es que estamos renunciando a nuestro crecimiento como una soberana nación y estamos renunciando además a la independencia económica. Si vamos a dejar el fracking, que ya lo firmaron, ya la señora lo firmó antes de irse, ¿qué viene para Colombia además con todos estos acuerdos de la Agenda 2030, Ricardo? Mira, estamos metidos hasta el cuello en eso. Para sorpresa de muchos, esta agenda ecológica que tú mencionaste forma parte de la misma agenda homosexual globalista que promueven desde la ONU. Es una sola y su contenido es altamente espiritual, es altamente demoníaco, hay que decirlo. Hay que decirlo que todos estos personajes que hemos nombrado son luciferinos. La misma ONU tiene entre sus organismos consultores para la agenda educativa del planeta, tiene a una organización que se llama Lucis Trust, que viene de Lucifer Trust, creyendo en Lucifer, y es amplio y está metido ahí, y uno entra a la página de la ONU y ahí están. Es organización Nueva Era, es lo que dice María Fernanda Cabal, que da lo mismo Jesús o Buda o Krishna, eso lo dice la ONU, eso forma parte de esa gran agenda que tú mencionabas, y la agenda ecológica no tiene nada que ver con temas de medio ambiente, digamos, científico, sino es una agenda religiosa, también espiritual. Recordemos que la madre tierra era Gea, recordemos que la madre tierra era Isis, recordemos que esa adoración a la madre tierra viene desde las épocas de Babilonia, que todos estos imperios mundiales son solamente una versión diferente de ese gran sueño de Babilonia que es el globalismo. Esto no es nada nuevo. Colombia está metido ahí desde hace muchísimo tiempo, y el primer paso lo dio el señor César Gaviria con el tema de la Constitución del 91, armada por los narcotraficantes, armada por los guerrilleros del M-19, asesores del señor Álvaro Uribe Vélez, miembros del hoy Centro Democrático. Entonces fue armada por ellos y se sigue desarrollando desde ese momento. Por eso crean la Corte Constitucional, para que lo que no quedó metido en la Constitución del 91, gracias o a pesar o por lo que Álvaro Gómez tuvo ahí, todos esos intereses de los valores cristianos que estuvieron en el 91, pudieran ser sacados mediante conceptos de la Corte Constitucional, mediante jurisprudencia de la Corte Constitucional, que empezó a reformar y a quitar las cosas que no le convenían al globalismo desde ese mismo año en que fue constituida la Constitución del 91. La Corte Constitucional ha hecho ese trabajo muy bien, estamos metidos hasta el cuello. Eso lo vas a ver en el libro, que espero que esta semana te lo pueda enviar para que cualquiera que se lo quiera regalar, está en PDF y lo quiera leer, pues ahí está muy bien explicada esa agenda. Mira, es sorprendente. Por ejemplo, yo tenía
yo tenía una contradicción con Alejandro Ordóñez, porque se unió o sea, Uribe secuestró la derecha. Uribe secuestró la derecha y ya la derecha no existe en Colombia. Y el uribismo secuestra a Alejandro Ordóñez, o sea, lo anuló, lo cayó, lo envió a la OEA. Y lo vendió como un fanático, además. Exacto. Entonces, cuando me estaba yo haciendo este libro... Oiga, a mí ese señor en algún momento, de verdad, a mí me gustaba para presidente. Sí. Y me podían decir lo que quisiera y yo decía, un país como el de nosotros tan descuadernado necesita una mano así. Sí. Pero lastimosamente se equivocó, se metió en el escenario que no era. Y pues es que seguramente, Ricardo, también tenemos que tenerlo claro, ¿no? El que no pertenezca y no cumpla las órdenes de estas élites globalistas, pues nunca va a llegar a ser presidente. Sí, no, es sí. así de sencillo. No va a ser gobernante ni presidente, o sea, el perfil que usted quiera, no lo va a lograr. El asunto es que hice un estudio y siempre todas las cosas me conducían en Colombia a Alejandro Ordóñez. Yo, pero ¿qué pasa? O sea, yo sí me preguntaba por qué los periodistas lo odian, porque el señor entonces habla a favor de, no sé, de la misa tridentina, yo sí la habla, pero que porque da la misa de espaldas. Que porque quema libros, pero si están quemando libros en Canadá y en otros países. Y él quemó porno. Y queman muchas cosas y uno no sabe ni qué están quemando, ¿no? Sí, quemó revistas pornográficas. Pero bueno, el asunto es que todos los caminos me conducían a Ordóñez y empecé a estudiar a este señor. Qué batalla la que dio él en solitario desde que era consejero de Estado. Qué batalla tan monumental que dio. Vi todas las demandas que él puso, la pelea que dio en los conceptos ante la Corte Constitucional, pues con razón lo odiaron. Por eso es que Juan Manuel Santos dice, no señor, a este señor no podemos volver a elegirlo procurador, y da la orden, está en el libro, da la orden de que hay que acabarlo mediáticamente, y cita a grandes periodistas en el año 2012, si no estoy mal, a mediados del año, lo cita en el Café Gaira de un homosexual, de Guillermo Vives, y cita ahí un poco de periodistas homosexuales, y le dice que acabar con este señor, y todos los convoca Juan Mesa. Ok. Y comienzo yo a el mirar. Que terminó casándose con Beatriz, una de las hijas del señor Peláez. Ok. Juanito Mesa. Sí. Juan Mesa Zuleta. Entonces comienzo a mirar cómo en un mismo día encontré 6 y 7 editoriales y artículos en contra de Alejandro Ordóñez, llamándolo loco, llamándolo enfermo mental, fanático, sí. Y se metieron con sus hijas y con su familia, y dije, bueno, ahí tenemos puntos comunes porque lo mismo hicieron conmigo. Entonces, pero la batalla que dio él, claro, él era un jurista de alto nivel que sabía de lo que estaba hablando, pues era un tipo muy peligroso para la agenda. Y el mismo Santos ordena, y lo dice su canciller Ángela Holguín, en una reunión, que eso se coló la información, dice, hay que sacar a ese señor porque no le conviene a nuestra agenda. Está reseñado en el libro y son varios secreticos que hay ahí que la gente quedará muy sorprendida de por qué los periodistas colombianos, entre los que estaba Coronel, está Joel Ackerman, está, bueno, hay el mismo Gerardo Reyes, está Guillén, todos ellos están metidos este muchacho ahí. De apellido Martínez, que trabajaba también en Noticias 1, por favor. Julián. Sí, todos con su cosita rara. Con su cosita rara, vendedores de conciencia, de convicciones, de principios, y todo porque les entregan premios por hacer su labor, ¿no? Ahí va quién da los premios. ¿Quién da los premios? Soros. George Soros, que es el mayor lobista de este escenario. Claro. Porque es que fíjese, Ricardo, que nosotros hablamos mucho de este personaje, y a veces se nos olvida además la otra gente que anda detrás, ¿no? Y hay mucha gente detrás, lo que pasa es que es muy visible porque ha sido el más descarado, que le ha invertido a las izquierdas, a las derechas, le invierte al terrorismo, le invierte a los no terroristas, manejan droga. Cuando usted escuche, y se lo hemos dicho en varios programas, cada vez que usted escuche el tema de humanitario, filantropía, haga usted así y empiece a revisar con lupa, porque ellos utilizan estos trajes para confundirnos y para vendernos los productos como algo que nos conviene a usted, a mí y al resto del planeta. Para el cierre, Ricardo,
hace un par de días salió una noticia que yo ya les había comentado en nuestro programa desde el 2019, cuando les estaba contando que el Papa Francisco había tenido una reunión con algunos cardenales, que había reunido más de 13 cardenales de distintas latitudes, porque se estaba organizando la nueva religión mundial. Y aunque mucha gente lo llama uno conspiranoico, y yo les reitero a los que nos llaman conspiranoicos cuando profundizamos en esto, no somos conspiranoicos, sencillamente estudiamos las conspiraciones, que es diferente para que ustedes vayan comprendiendo cómo es el tema. Y acaba de salir ya una confirmación sobre ese proyecto que estaba en marcha de crear una nueva religión universal. Y esto lo compartimos precisamente en nuestras redes. Dice, la sede de la nueva religión mundial abrirá sus puertas en el 2022, o sea, ya a la vuelta de la esquina. Y dice, la sede de una nueva religión diseñada para reunir a los creyentes de todas las religiones está programada para completarse en el año 2022. La religión mundial única se llamará la Casa de la Familia Abrahámica y se está construyendo en una isla frente a la costa de la próxima ciudad de Oriente Medio llamada Abu Dhabi, eso también se los habíamos contado ya, donde los líderes colaboraron con el Papa Francisco, estamos hablando del representante supuestamente de la Iglesia Católica, que uno ya no sabe a qué representa este señor, así como con el jeque musulmán Sunni Amen El Tayeb, tras firmar lo que se llama la Hermandad Humana Global. Vea, yo me encuentro con esas confirmaciones y como usted dice, me erizo, me da escalofrío. O sea, para que el que se atreva a decir que seguimos hablando de conspiraciones y no se dé cuenta que lo que estamos viviendo ya nos llegó, Ricardo, yo no sé en qué planeta está o yo no sé su cabeza en dónde la tiene, se le embolató un poquito. ¿Qué opina usted de esta noticia? Pues que porque la cosa se nos vino ya. Ya estamos metidos ahí, y no es nada raro, ya estamos metidos ahí. Es un viejo sueño, se ha llevado a cabo, se ha desarrollado con mucho cuidado. Hemos caído como tontos porque seguimos metidos en la televisión, en los programas de entretenimiento, que todo está diseñado, me lo menciono en el libro, para lograr ese efecto. Te menciono algo del Pulitzer, por ejemplo, que te dije yo, uno como periodista, el Pulitzer, quisiera ganarme el Pulitzer. Y el Pulitzer es en honor a Joseph Pulitzer, que fue un sensacionalista, un tipo mentiroso del Partido Demócrata, un sinvergüenza. Entonces él dejó un dinero a la Universidad de Columbia University, y para hacer una escuela de periodismo, la primera escuela de periodismo a nivel mundial. La hizo esa universidad con el dinero de Pulitzer. Hoy en día, George Soros financia los premios Pulitzer y por eso se los han ganado sus organizaciones y los periodistas que él dice que se los deben ganar. Entre esos, cuando yo estaba averiguando sobre Gerardo Reyes de Univisión, que es uno de los enemigos de todo lo que suene a Dios, de todo lo que suene a antiaborto, antivida, yo dije, se ganó un Pulitzer. Wow, es un bárbaro este señor. Se lo ganó porque hizo unas cositas por ahí de que había una cosa con votos fraudulentos en Miami. Yo no creo que eso merezca un Pulitzer, pero es que ese premio Pulitzer le sirve para decir lo que quiera, entonces ya es un Pulitzer. Entonces él dice que Ordóñez es un tipo loco, un tipo que hay que encerrarlo, un tipo que es un payaso y todo el mundo tiene que creerle. Esos son los Pulitzer. De hecho, quien mete a Gerardo Reyes en los grandes medios es su hermano, no recuerdo en este momento, que es también Reyes Copelo, que es uno de los globalistas en el tema musical, de lo que se encargan de seleccionar los grandes cantantes, los grandes artistas de la música. Oiga, pero Reyes Copelo no se llamaba así el presidente del canal RCN. Hermano de él. Gabriel Reyes Copelo. Que es el que mete en televisión el tema de los realities, donde toda la degradación moral, es la misma familia. Entonces Gerardo Reyes lo mete en el periodismo, su hermano, que es un gurú de la industria musical en Estados Unidos y en el mundo, y pues obviamente le dieron su cosa ahí, y ha servido mucho para el tema de la gente, le ha servido mucho a Univisión. Yo no creo que dure mucho más en Univisión, porque ya están empezando a entender que estos colombianos han causado mucho daño a la credibilidad de ese canal.
Es que, Ricardo, ya para el cierre de nuestro programa, decirle a nuestros online oyentes, desde la claridad que en nuestro caminar profesional con Ricardo, que es de muchos años, ustedes saben que yo llevo haciendo medios más de 38 años, empecé muy chiquita desde niña haciendo radio, eh, y termina uno reconociendo absolutamente todo lo que pasa, las líneas editoriales, cómo le dicen a uno, baje 2 tonitos y no hable de esto porque es que son los patrocinadores, y si a usted no le gusta, pues se va, y desafortunadamente no son muchos los que toman la decisión como nosotros, Ricardo, de empezar a hacer un periodismo independiente alternativo en donde no tengamos que entregarle cuentas a nadie, porque entendimos que el periodismo debe ser veraz y no vendemos conciencia, ni principios, ni convicciones, y eso lo tenemos claro. Y desde esa claridad también he logrado comprender, Ricardo y online oyentes, que el que no haga parte de su agenda, el que no sea su personero en las distintas disciplinas y escenarios de la vida, pues nunca va a ser exitoso ni reconocido. Es así de sencillo. Sí. Actores, cantantes, políticos, inclusive líderes de autoayuda, de crecimiento personal, también hacen parte del Foro Económico Mundial en sus reuniones anuales allá en Davos. Entonces, cuando uno se da cuenta que esto parece una secta, y sí, parecen una secta, y han puesto sus fichas en todos los escenarios de la vida para cautivar su mente, para cautivar la mía, y convencernos de lo que ellos nos quieren convencer, y que terminemos como esclavos aceptando una agenda y un diseño de vida que al final solamente les favorece a esas minorías, no a nosotros, no a usted, ni a mí, y mucho menos a Ricardo. Así que para el cierre del programa, decirle a Ricardo gracias. Nos vamos a volver a juntar con Ricardo el próximo miércoles, mitad de semana, para hablar de numeral falsa derecha. Vamos a quitarle la careta a muchos de estos personajes que se han vendido como de centro, como de derecha, que han sido es que el muro de contención del socialismo del siglo XXI, y resulta que han resultado poniéndole el tapete a ese socialismo. Casi que los llamo yo como esos presidentes o gobernantes de transición, igual que pasó en Argentina con un Mauricio Macri, por ejemplo. Vamos a analizar todos estos temas. Ricardo, recordemos sus redes para que nuestros oyentes empiecen a seguirlo y lo sigan apoyando, porque aplausitos para su labor. Me le quito el sombrero, hombre valiente. Muchas gracias. Pues en Twitter el que más uso es el @RicardoPuentesM. El canal de YouTube es Periodismo Sin Fronteras y la página web es www.periodismosinfronteras.org, que hemos mantenido con mucho esfuerzo, muchos ataques, nos han dado muy duro, pero ahí seguimos adelante. Muchas gracias, Rocío. Pues me encanta Ricardo Puentes, nuestro invitado tan especial, periodista, analista internacional, escritor, investigador, que nos ha estado nutriendo de esta información que él tiene de primera mano por investigaciones y porque la ha vivido. Él ha estado ahí en sus zapaticos viviéndola y hoy está exiliado allí en los Estados Unidos. Ustedes recuerden revisar entonces cuando quieran este escenario de numeral Destino Colombia para que comprendan que esas cosas que nos venden como posibles proyectos, prospectiva, cosas que se imaginan, esos supuestos líderes que están trabajando a favor de nosotros, lo que están diseñando es una hoja de ruta y al final terminan siendo planes ejecutados. Para que usted lo vaya entendiendo, se autoeligen, se autolegitiman, nadie les da autorización, ellos deciden hacer lo que se les venga en gana y luego a nosotros nos lo disfrazan. Así que sigamos despertando conciencia, los esperamos el próximo miércoles, no sin antes recordarles que en nuestro nuevo horario, que estamos entre las 7 y 8 de la noche, hora Colombia, hay un libro que siempre les recomendamos al final. Todos los textos de Ricardo Puentes, obviamente, muy recomendados. Este libro también lo quiero recomendar el día de hoy para el cierre. El libro se llama Un Mundo Feliz. También hay película de Un Mundo Feliz, de Aldous Huxley, precisamente su autor. Y esta es una novela que ha sido muy famosa de este señor británico y fue publicada por primera vez en el año 1932. Hay que empezar a apagar la televisión, Netflix, y hay que empezar a buscar más contenido consciente para que usted empiece a entender qué es lo que está pasando. Y esta novela es una distopía que anticipa precisamente el desarrollo de todo lo que estamos viviendo hoy desde distintos frentes, la tecnología, la parte de los cultivos, de las hormonas, la parte reproductiva, el manejo de las emociones, de cómo precisamente a través de esto casi que nos hipnotizan a través de los programas de televisión, de la música, de conferencias, de libros. Por eso les recomiendo este libro, para que si tiene el tiempo, lo busque, lo adquiera, lo lea y entienda que lo que estamos pasando ahora, hace mucho tiempo ya personas lo venían analizando y nos lo venían poniendo así como sobre el tapete. Y me quedo con una frase de este libro que me encanta,
y creo que en eso nos podemos sentir identificados muchos. Los seres humanos están genéticamente diseñados y farmacéuticamente anestesiados para servir pasivamente una orden dominante. ¿Les sueña? ¿Les suena a la realidad que hoy estamos viviendo? Ahí los dejo pensando. Hasta el próximo miércoles. Dios los bendiga. Síganos en nuestras redes sociales. Ahí estamos en nuestro canal también, Rocío Adriana Oficial, en Twitter, Rocío Adriana TV. Y recuerden que esto es Despertando Conciencia a través de Radio Global, emocionando tus sentidos. Hasta el próximo miércoles, cuando regresamos con Ricardo Puentes en la segunda parte de este programa. Hasta pronto. Chao. Chao, Ricardo. Muchas gracias.